¿De verdad tú crees que una iglesia que tenga más poder económico, una iglesia que tenga más presencia en los medios, una iglesia que tenga gente en el palacio, va a ser más eficaz que un grupo de creyentes que se reúne cada domingo en un lugar para adorar a Dios y predicar su palabra? ¿Tú crees que eso va a ser más eficaz? Hace unos años hubo una organización en Estados Unidos que se llama Moral Majority. Ellos decían, y yo he oído esa frase aquí en República Dominicana, pero el Moral Majority, la persona decía, una persona muy conocida del medio, decía: ya los políticos de Estados Unidos tienen que darse cuenta que nosotros los evangélicos decidimos las elecciones. So what? ¿De verdad tú crees que ahí es que está el poder de la iglesia? ¿En que nosotros podemos decidir unas elecciones? El poder de la iglesia está en la palabra de la cruz, hermanos. No es en el poder político, no es en la pompa del mundo, no es en el espectáculo. El poder de la iglesia está en el evangelio. Dios ha decidido llevar a cabo su obra por medio de la locura de la predicación. Pero la teología de la cruz no solo transformará nuestra perspectiva del ministerio cristiano, transformará profundamente nuestra percepción del amor de Dios. Nuestra percepción del amor de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? Seamos honestos. ¿Sabes cuál es el problema? En el fondo, tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Teología de la gloria. Tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Que Dios se amolde a tus expectativas. Nosotros hacemos una proyección de nuestro amor y entonces tratamos de encajar a Dios en esa percepción. Déjame hacer una pregunta a los casados que están aquí en esta mañana. ¿Tú recuerdas qué fue lo que te sucedió cuando te enamoraste de tu esposa? ¿Cómo fue que no fue Cupido que te flechó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que tú te sentiste atraído hacia tu esposa? Bueno, seguramente fue por algún rasgo de su carácter o probablemente de su belleza que francamente te gustó, te agradó. Y ojalá que te siga agradando. Así que tú reaccionaste a eso que viste en tu esposa y que francamente te gustó. Pero hermanos, el amor de Dios es completamente diferente. Como dice Lutero en las disputaciones de Heidelberg, nuestro Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Es al revés. En otras palabras, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Son hermosos por ser amados. De manera que el amor de Dios no es reactivo como el tuyo y el mío. El amor de Dios es activo. Él decidió amarnos cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera atractivos delante de sus ojos. Esa es la perspectiva del amor de Dios que nos enseña la teología de la cruz, como dice el teólogo Carl Truman, que Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible para derramar abundantemente sobre él su amor salvador en Cristo.